continuación, en el orden de este panel, seguiría el ingeniero Héctor Carlos Salazar Arriaga. Él, si gusta acercarse, mientras hago su pequeña semblanza. Al finalizar las presentaciones de mis colegas y de los invitados, va a haber un periodo de preguntas y respuestas. También se le puede hacer preguntas si quedaron pendientes a los panelistas anteriores, a quienes agradezco que estén aquí. Entonces, lo presento. El ingeniero Héctor Carlos Salazar nació en Monclova, Coahuila. Es miembro de la CNC, afiliado al PRI, agremiado a la CNPAM desde junio de 2001, miembro de la Confederación Nacional Agronómica desde 1996, miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos desde 1986. Es ingeniero agrónomo en economía agrícola, diplomado en proyectos de inversión, maestro en ciencias en economía agrícola, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México desde noviembre de 2011, presidente de la Confederación Nacional de Productores de Maíz desde abril del 2012 a la fecha, presidente de la Unión Estatal de Granos y Forrajes de Coahuila, secretario general de la Coordinadora Nacional de los Sistemas Productos AC, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas. No los entretengo más, lo dejo con el ingeniero Héctor Salazar. Démosle la bienvenida, por favor. Buenas tardes a todos. Pues siempre ser de los últimos es ventaja, ¿verdad? Sí, dijeron lo que iba a decir uno, pero pues básicamente me toca hablar de los alimentos, de este reto que tiene la humanidad, dar algunas referencias sobre el sistema alimentario mexicano que en el periodo de José López Portillo, y hacer algunos planteamientos sobre esto que enfrentamos, ¿no? Por favor, la primera lámina. El diagnóstico del planeta, en términos generales, en la cuestión de alimentos, pues diariamente se incorporan 200,000 nuevas bocas que alimentar en el planeta. Y esto quiere decir que son 6 millones mensuales de nuevos habitantes que consumen, 73 millones anuales. Y que al 2050 pues llegaremos a la cifra de 9.100 millones de habitantes que competiremos por los alimentos, según las estadísticas de la FAO. Y también según la FAO, la producción mundial de alimentos debería aumentar en un 70% para cubrir estas necesidades. Pero hay una cuestión importante a considerar, que es el agotamiento de muchos recursos vitales para nuestro planeta y nuestra especie, como ya lo han mencionado algunos que me han antecedido. Y esto es fruto principalmente de la búsqueda de beneficios particulares en el corto plazo, o sea, la liberación comercial a favor del capital privado, en ausencia del Estado, que cada vez se retira más de las decisiones, constituye uno de los factores más preocupantes del problema de la actual situación de emergencia planetaria. Un dato importante es que la masa forestal en los últimos 100 años se ha perdido en casi la mitad de esta superficie, y esto quiere decir que se pierden anualmente 11.2 millones de hectáreas de bosques, que son parte importante de la cuestión ambiental, ¿no? Los casos más dramáticos de pérdida de recursos son los recursos fósiles, el petróleo, el agua, la contaminación y pérdida de cuerpos de agua, el recurso pesquero, que cada vez se agota más, no solamente en los cuerpos de agua dulce del continente, sino en los litorales y en alta mar. Y como podemos resumir esto, es que si fuera posible extender a todos los seres humanos el nivel de consumo de los países desarrollados en este momento, pues se necesitaría contar con 3 planetas más para atender esta demanda global. Y eso pues es un reto bastante importante.
¿Cuáles son los retos de la humanidad? Pues es seguir desarrollando la tecnología. En los últimos 100 años se han dado los mayores avances que en cualquier tramo de la historia de la humanidad. Se han desarrollado variedades más productivas en la cuestión de cultivos, hay un mayor uso y eficiencia en irrigación de los fertilizantes, pero cada vez es más difícil el desarrollo de tecnologías para atender este ritmo creciente de demanda causada por el incremento de la población. Pero hay otro factor que está relacionado con la cuestión alimentaria, que es el ingreso. Se pronostica que los ingresos relativos, conforme avance la humanidad, pues tenderán a reducirse estas desigualdades, pero en términos absolutos va a haber marcadas diferencias entre la población y augurando una mayor concentración de la riqueza con el proceso de acumulación que hoy tenemos. Entonces, unos cuantos tendrán muchos recursos y otros muchos tendrán muy pocos recursos para satisfacer el primer paso para tener alimentos, que es tener dinero, es tener ingresos. Y entonces esto tiene como consecuencia la pobreza, la desigualdad, todas las cuestiones que ustedes ya conocen provocadas por este fenómeno, que es la migración y muchos otros fenómenos. Se calcula que solamente la demanda de cereales destinadas al consumo humano, como indirectamente al consumo animal para producir alimentos, alcanzará una demanda de 3.000 millones de toneladas en el 2050. Esto comparado con los 2.100.000, los 2.1 millones de toneladas que actualmente se demandan, ¿no? Las proyecciones muestran que para alimentar una población de 9.100 millones de personas en el 2050 sería necesario aumentar la producción de alimentos en este 70%, pero la producción en los países en desarrollo tendría casi que duplicarse. O sea, los países, las sociedades con menor desarrollo tendrían que tener tecnología aún más avanzada para poder duplicar su producción de alimentos. Por otro lado, la superficie cultivable se tendrá que incrementar, o se pronostica se incrementará en 70 millones de hectáreas, un poco cerca del 5%, pero aquí hay un factor importante, que los países en desarrollo aumentarían en 120 millones de hectáreas su superficie cultivable, pero los países en desarrollo también disminuirían su superficie en cerca de 50 millones de hectáreas. Esto nuevamente quiere decir la frontera agrícola se ampliaría en los países en desarrollo, no así en los países más pobres. Entonces, este factor de desigualdad hemisférica pues seguiría agudizándose, ¿no? Un factor importante que tenemos, ¿puedes dar adelante por favor? Un factor importante es la concentración de la población en las zonas urbanas. Esta urbanización va a seguir aumentando a un ritmo muy acelerado y pasará de representar el 70% de la población en el 2050. Ahí está en la gráfica, ustedes pueden ver, en 1950 la población urbana apenas era el 30%, o sea, era inversa a lo que se pronostica para el futuro. Y esto implica muchas cosas. Implica el abandono de la atención a los recursos naturales que se encuentran en las zonas urbanas, el cuidado de las tierras que se abren al cultivo y que no se van a cultivar y que son una fuente de erosión importante, el cuidado de los cuerpos de agua, de muchas otras cuestiones. Este fenómeno de urbanización implica muchas cosas, sin dejar de considerar que los primeros asentamientos humanos o los asentamientos humanos más importantes se dieron cerca de donde había los mejores recursos naturales, ¿no? Donde había ríos, donde había las tierras más fértiles.
Hago este recuento de los retos que tenemos, de las referencias que nos implica el futuro, y también retrocedo un poco para ver si después de más adelante hacer un reencuentro con programas exitosos en la producción de alimentos como fue el sistema alimentario mexicano. Muchos de ustedes a lo mejor no tienen esta referencia, pero el 18 de marzo de 1980 se anuncia la puesta en marcha del sistema alimentario mexicano por el presidente José López Portillo, que fincó su política sexenal básicamente en un nacionalismo importante y en una confrontación con las grandes corporaciones financieras. ¿En qué consistía el sistema alimentario mexicano? Bueno, en dos compromisos. El primer compromiso era que el Estado, que existía, yo no lo veo por ningún lado, suministraba los recursos. Yo no veo un diputado, no sé si hay un diputado aquí, que es parte del Estado. Compromiso no era el suministro, que el Estado suministraba todos los recursos financieros y materiales necesarios para incrementar la producción de alimentos. Era el primer compromiso. El segundo compromiso no solamente era producir alimentos, sino mejorar la distribución de estos de tal forma que 1/3 de la población que se encontraba en condiciones de desnutrición pudiera obtener una dieta adecuada. Pero ¿cuál era el objetivo específico más importante? Recuperar la autosuficiencia alimentaria en la producción, particularmente de maíz y frijol, que es la base de la dieta del mexicano. Esto al finalizar el sexenio, y después continuaría con los demás productos básicos. Yo quiero decirles que mi primera experiencia como profesionista fue en 1981, y ya había arrancado el SAM, y fue precisamente como capacitador en el INCA Rural, que existía en aquel tiempo. Todavía existía, había cambiado de SENAC Rural, que era un organismo de capacitación del Banco Rural, cambió al INCA Rural, dirigido por el doctor Lorenzo Martínez, y ahí me tocó participar en este proyecto que para mí fue un parteaguas en mi vida, y me tocó atender, yo creo, de las zonas más deprimidas, que era Chiapas y Oaxaca, toda esa zona. Entonces tengo conciencia de lo que fue este programa, y leyéndole lo que sigue, cuál era la estrategia de producción del SAM, pues me recuerdo yo ahí jovencito, que ya pasaron años, con campesinos planteándole la estrategia, ¿no? Y el objetivo, fíjense, era contrarrestar el decaimiento de la producción de alimentos básicos y rehabilitar o revitalizar este sector de alimentos básicos. ¿Por qué? Porque se le había dado énfasis en sexenios anteriores a la exportación de frutas, de verduras y de ganado, que no sé si se les parezca un escenario que hoy tenemos, ¿no? Y entonces se había apostado en las frutas y hortalizas y el ganado, y dejado de lado el incentivar los productos básicos de la población. Y básicamente era poner énfasis en el incremento de la producción vía el rendimiento, pero de los pequeños productores y de los productores temporaneros. En todos los distritos de temporal se desarrolla esta estrategia. ¿Basado en qué elementos? Uno era el incremento en los precios de garantía de los alimentos básicos que en aquel tiempo existían, que básicamente eran maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo, ajonjolí, soya. El acceso al crédito rural, casi igual como lo tenemos hoy. Y hoy tenemos solamente el 6% de los productores tienen acceso al crédito. En aquel tiempo, cerca del 80% de los productores tuvieron acceso al crédito. ¿Cómo? Pues a menores tasas de interés. Se estableció la reducción del 30% del precio de los fertilizantes, el 70% de descuento, el 7% de descuento a los precios de la semilla,
Se redujo en 2/3 partes el seguro agrícola, el precio del seguro agrícola, y un sistema de riesgo compartido que se entendía que era que si el productor de granos básicos adoptaba emplear innovaciones tecnológicas, el Estado aportaba una parte importante de esa innovación. Y obviamente había un programa de rehabilitación y renovación de obras de riego y preparación de nuevas tierras agrícolas. O sea, la ampliación de la frontera agrícola estaba considerada dentro de esta estrategia. Fue una estrategia que en principio se cuestionó porque aparentemente el sector exportador, que era de frutas y hortalizas, queda en segundo término. A mediados del avance del programa se consideró que también era importante este programa porque estos cultivos, porque eran una fuente de divisas importante para México. Y entonces se complementaron muchas acciones al grado de que México llegó muy cerca de tener la autosuficiencia alimentaria. Y si mal no recuerdo, México dejó de importar maíz en 1982. Pero ¿cuál era la magia del sistema alimentario mexicano? Que había una coordinación desde la presidencia de la República de todos los actores del sector. Sí. Había yo me acuerdo que era el operador de ese programa, era el doctor Casio Vicelli, que era asesor de la presidencia, no estaba en ninguna otra dependencia más que en la presidencia de la República, y de ahí se coordinaban todas las acciones. Yo me acuerdo que concurrían desde el Banco Rural, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, concurría Copramar, concurría incluso el Instituto Mexicano, el Seguro Social. Todos los que estamos involucrados en el sector tenían como función, ¿sí?, implementar el sistema alimentario. Muy rápidamente se consiguieron metas importantes. Pero yo termino esta parte comentándoles que lo que dijo este señor, que era el coordinador del SAM en 1978, dijo que la creciente especialización de México en la producción de frutas y verduras y ganado era en gran medida la causante de la erosión del sector de los productores de básicos y de la marginación de la población rural. Y se los quise poner aquí porque hoy pasa exactamente lo mismo. O sea, el hombre o la sociedad mexicana llega a implementar nuevamente políticas que ya fueron superadas con otras alternativas en el pasado y sigue entregando gran parte de las decisiones al sector financiero y al sector privado. Y el Estado sigue en una ausencia, y yo creo que es la ausencia más lamentable, que pudiera compararla con la familia, ¿no? El papá se dedica a la usura del dinero que gana, ¿sí?, a la diversión, y no le pone alimentos a los hijos. Entonces nosotros tenemos que seguir en este derroche y de quedar bien con el vecino y con los otros países, seguir sacrificando la alimentación, la seguridad social de los mexicanos y muchos otros aspectos que son constitucionalmente responsabilidad del Estado. Y aquí incluye no solamente al gobierno, sino al poder legislativo y al poder judicial. Y entonces le continúo, y hagan de cuenta que me retrocedo antes de 1978 con Casio Vicelli, y los problemas son los mismos. Retos de México, dependencia del exterior. Ahí ustedes ven los porcentajes de dependencia que hoy tenemos en arroz, el 76%, en soya el 96%, en trigo el 30% y en maíz casi el 35% en este momento. Y la urgencia es el mismo llamado que en aquel tiempo planteó el inicio del sistema alimentario mexicano, que era recuperar nuestra soberanía alimentaria. ¿Sí? Y pongo un dato más adelante.
¿Qué significa importar 15 millones de toneladas de granos? ¿Qué significa? Significa gastar 45,000 millones de pesos que se pagan a agricultores de Estados Unidos y otros países en vez de pagarse a pequeños agricultores mexicanos, que lo que necesitan es ingreso para tener mejores condiciones de vida. Este es suficiente dinero para sacar de la pobreza extrema a 7.9 millones de personas. Y entonces, la necesidad, ¿sí?, es activar la economía del sector rural. No hay mejor elemento para superar la pobreza y las desigualdades que reactivar la economía. Ese efecto multiplicador de invertir el dinero en el campo o en la economía nacional, que genere empleos, que genere una circulación del dinero que se quede en la propia sociedad. Y eso permitiría, ¿sí?, atender los retos fundamentales de este círculo vicioso de la pobreza, que es la reducción de la pobreza, la reducción de la migración, ¿sí?, ganar soberanía alimentaria, tener una agricultura sustentable, en el sentido de que nos mantenga también al futuro y haciendo de México autosuficiente. Y aquí le tenemos que apostar en la producción de alimentos, pues no es otra cosa más que incrementar los rendimientos. ¿Sí? Más adelante, por favor. La visión 2020 que tenemos nosotros como visión en la Confederación Nacional de Productores de Maíz es este incremento de rendimientos que reduzca la dependencia. Y obviamente implícito sustituir importaciones, y por ahí pongo una gráfica, no sé si se ve la gráfica. En la que, en el caso de maíz, pongo el ejemplo de maíz, si incrementamos los rendimientos, tenemos una gráfica abajo que significa la tendencia del rendimiento en este momento, o sea, no llegaremos en el 2020 ni a 3.7 toneladas por hectárea. Hoy necesitamos, con una visión de atender este tema, el rendimiento, proponemos mejores tecnologías que nos lleven a rendimientos de 5.3 toneladas por hectárea al futuro en toda la superficie, tanto agrícola como de riego, que es más o menos el promedio mundial, ¿sí?, que se pronostica tendremos en ese momento. Y bueno, para terminar, porque sé que se ha agotado el tiempo, ¿cuáles son los desafíos de la política agropecuaria desde nuestro punto de vista? Sin duda, intensificar programas de innovación tecnológica para recuperar este rezago en productividad y competitividad. O sea, no se puede hacer el incremento en productividad y competitividad sin tecnología. Y el incrementar la productividad obviamente también va relacionado con el aumento de los ingresos de los productores y de la producción nacional de alimentos. Los pequeños agricultores, si bien ha sido atacado el minifundio, la única alternativa es que produzcan más por superficie en esas tierras. Y por otro lado, la política agropecuaria debe ser una política agropecuaria nacional, debe ajustarse a las condiciones del país y no seguir padrones de la política agrícola de Estados Unidos, porque tenemos una estructura agraria completamente diferente. México es más parecido al mundo, porque el mundo, la mayoría de los países son minifundistas, y nos queremos comparar con países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, que son los pocos del mundo que tienen grandes extensiones en superficie agrícola. El gobierno federal, los productores organizados, empresarios y consumidores en general, debemos de continuar perfeccionando la agricultura por contrato, reduciendo la dependencia actual del maíz amarillo, porque importamos cerca de 10 millones de maíz amarillo transgénico, ¿sí?, y no podemos producir otro maíz transgénico en México, es un absurdo.
Pero también ya empezamos a depender del maíz blanco de Sudáfrica, también transgénico, otros granos y oleaginosas, como lo vieron en la gráfica que les pasé anteriormente. México tiene que invertir en fomentar la investigación, los estudios de análisis de riesgo, bajo estricto rigor científico, y liberar los organismos genéticamente modificados para el uso de la agricultura comercial. No podemos competir con los maiceros de Estados Unidos con tecnologías diferentes. Siempre vamos a ser dependientes si no elevamos el nivel de nuestra tecnología. Diseñar y ejecutar una política de mercado ecoambiental para el sector agropecuario, para el ordenamiento regulatorio. Es necesario que entremos a los mercados ambientales donde las grandes industrias paguen por el deterioro de los recursos. Hoy no pagan nada y se crean fundaciones que no tienen ninguna relación con el sector productivo nacional, con esos bonos de carbono y estas cuestiones que hablan, que si bien tiene sus cuestionamientos, es un mercado que está ahí, pero que desgraciadamente no es beneficio al campo, no es beneficio al campesino mexicano. Desarrollar sistemas de información nacional, estatal, municipal más confiables para diseñar y evaluar políticas de manera eficiente y eficaz. Los sistemas de información en México del sector agropecuario son los más deficientes. Si uno quiere conocer lo que está pasando en México o lo que va a pasar en México en el pronóstico del clima de los mercados, tiene que recurrir a la Bolsa de Chicago, a LUSA o a otros sistemas de información, porque aquí no hay sistemas de información suficientes para tomar decisión. Y por último, esto lo propusimos nosotros antes de la apertura comercial, en aquel momento, en el Acuerdo Nacional para el Campo que se dio en 2003, el megaproyecto de irrigación y drenaje del sureste, aprovechando todos los caudales de las cuencas de agua dulce, bajo el lema ninguna gota de agua dulce al mar. ¿Sí? Tenemos zonas deficitarias con buenas tierras que no tienen recurso. Y este coincide pues con Plino 21, que me parece una excelente presentación de Nahuapa, que también incluye parte de este territorio que nosotros estamos proponiendo. Y por último, bueno, pues agradecer al movimiento la invitación que nos hace, y creemos que se abre dentro de poco un espacio para el sector agropecuario de discusión de fondo para hacer la reforma para el campo que tanto se ha anunciado, tanto se ha discutido, donde yo no he visto propuestas trascendentes. Yo creo que sin duda el asunto del agua es un tema prioritario, que yo creo que debemos hacer alianzas para hacer un programa, una propuesta general de todos los que estamos conscientes de que sin agua pues obviamente no hay agricultura, sin agua los desarrollos urbanos están limitados, y sin agua pues van a fallecer más rápidamente cuencas lecheras como la de la Laguna, que ya tiene problemas de extracción de pozos profundos donde están extrayendo agua contaminada con arsénico, y que incluso pueden ser beneficiados con este tipo de megaproyectos. Nosotros en la propuesta al nuevo presidente de la República, nosotros le comentamos sobre este proyecto, megaproyecto de irrigación y drenaje, que ningún presidente llegaría al nivel de estadista si no toma decisiones de la magnitud de lo que le estamos proponiendo y que consigue con Plino y otras propuestas que aquí se han hecho. Y seguimos afirmando que México requiere de grandes decisiones y de un estadista que ojalá se convierta en presidente, ¿no?, que tenemos actualmente. Lo hayamos apoyado o no, es la necesidad que tenemos. Muchas gracias. No sé cada uno que iba a decir uno, pero pues básicamente me toca hablar de los alimentos, de este reto que tiene la humanidad,
dar algunas referencias sobre el sistema alimentario mexicano que en el periodo de José López Portillo, y hacer algunos planteamientos sobre esto que enfrentamos, ¿no? Por favor, la primera lámina. El diagnóstico del planeta, en términos generales, en la cuestión de alimentos, pues diariamente se incorporan 200,000 nuevas bocas que alimentar en el planeta. Esto quiere decir que son 6 millones mensuales de nuevos habitantes que consumen, 73 millones anuales, y que al 2050 pues llegaremos a la cifra de 9 planetarios. Un dato importante es que la masa forestal en los últimos 100 años se ha perdido en casi la mitad de esta superficie, y esto quiere decir que se pierden anualmente 11.2 millones de hectáreas de bosques, que son parte importante de la cuestión ambiental, ¿no? Los casos más dramáticos de pérdida de recursos son los recursos fósiles, el petróleo, el agua, la contaminación y pérdida de cuerpos de agua, el recurso pesquero, que cada vez se agota más, no solamente en los cuerpos de agua dulce del continente, sino en los litorales y en alta mar. Y como podemos resumir esto, es que si fuera posible extender a todos los seres humanos el nivel 1.100 millones de habitantes que competiremos por los alimentos, según las estadísticas de la FAO. Y también según la FAO, la producción mundial de alimentos debería aumentar en un 70% para cubrir estas necesidades. Pero hay una cuestión importante a considerar, que es el agotamiento de muchos recursos vitales para nuestro planeta y nuestra especie, como ya lo han mencionado algunos que me han antecedido. Y esto es fruto principalmente de la búsqueda de beneficios particulares en el corto plazo, o sea, la liberación comercial a favor del capital privado, en ausencia del Estado, que cada vez se retira más de las decisiones, constituye uno de los factores más preocupantes del problema de la actual situación de emergencia. 96, miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos desde 1986. Es ingeniero agrónomo en economía agrícola, diplomado en proyectos de inversión, maestro en ciencias en economía agrícola, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México desde noviembre de 2011, presidente de la Confederación Nacional de Productores de Maíz desde abril del 2012 a la fecha, presidente de la Unión Estatal de Granos y Forrajes de Coahuila, secretario general de la Coordinadora Nacional de los Sistemas Productos AC, secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas. No lo sentí mal, lo dejo con el ingeniero Héctor Salazar. Démosle la bienvenida, por favor. Buenas tardes a todos. Pues siempre el cerro de los últimos es ventaja. A continuación, en el orden de este panel, seguiría el ingeniero Héctor Carlos Salazar Arriaga. Él, si gusta acercarse, mientras hago su pequeña semblanza. Al finalizar las presentaciones de mis colegas y de los invitados, va a haber un periodo de preguntas y respuestas. También se le puede hacer preguntas si quedaron pendientes a los panelistas anteriores, a quienes agradezco que estén aquí. Entonces, lo presento. El ingeniero Héctor Carlos Salazar nació en Monclova, Coahuila. Es miembro de la CNC, afiliado al PRI, agremiado a la CNPAM desde junio de 2001, miembro de la Confederación Nacional Agronómica desde 1900.